Ahora, nuestra Universidad Andina Simón Bolívar, cuarto nivel, universidad de posgrado, sigue trabajando dinámicamente, no obstante las dificultades, los recortes presupuestarios del Estado, no obstante la crisis sanitaria. Y ahora creando facilidades para los estudiantes. Como he dicho, la universidad, en vista de la situación y por su compromiso con la educación superior, está entregando el 60% de descuento en matrícula de colegiatura para toda su convocatoria de posgrados 2020. La oferta es para 40 programas pertenecientes a 8 áreas académicas: verbigracia, ambiente y sustentabilidad, comunicación, derecho, educación, estudios sociales y globales, gestión, historia, letras y estudios culturales. No olviden la maestría, de la cual vamos a hablar con el señor doctor Carlos Larrea en un minuto más. Se inicia en el mes de octubre, pero las inscripciones se cierran el 3 de julio. Así que aproveche que estamos en el último día, en las últimas horas, para optar por esta magnífica presentación, ¿no es cierto?, y ofrecimiento de nuestra Universidad Andina. Quiero antes contarles un poquito. Los currículums de los docentes en la Universidad Andina son muy exigentes. El doctor Carlos Larrea, por ejemplo, con quien voy a dialogar, es un PhD en Economía Política de la York University de Toronto, Canadá. Un postdoctorado en Salud y Desarrollo en la Universidad de Harvard. Es máster en Ciencias Sociales de la Fundación Bariloche. El currículo del doctor Larrea es amplísimo. Es realmente, como yo podría decir, envidiable. Y esos son los requisitos para enseñar en nuestra universidad. Bien, quiero dar inicio al diálogo con el doctor Carlos Larrea. Carlos, le doy una muy cordial bienvenida. Para mí es una complacencia y un honor tenerlo en pantalla. Le voy a pedir que nos describa usted mismo la maestría que usted inicia en octubre y cuyas inscripciones pues fenecen mañana. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la entrevista. Es un placer participar y colaborar con su programa. En relación a su pregunta, quiero mencionarle que, bueno, se trata de una maestría de investigación en cambio climático, sustentabilidad y desarrollo. Este es parte del programa más extenso que existe en América Latina sobre temas de cambio climático a nivel de posgrado. Las universidades tienen por obligación en el mundo responder a los problemas más acuciantes que afectan a la sociedad y a la humanidad. Y indiscutiblemente, como lo ha mencionado entre otros el Papa Francisco, el expresidente Obama, distinguidísimos científicos de muchas ramas de investigación, el cambio climático es indudablemente uno de los problemas más graves que afectan a la humanidad en este siglo. Es mundial, afecta a todo el planeta, puede tener consecuencias mucho más devastadoras en realidad que la crisis actual que estamos viviendo como el COVID. En realidad el COVID es una consecuencia del cambio climático y por consiguiente debemos enfrentarlo. Hasta aquí la humanidad desgraciadamente ha tenido muy poco éxito enfrentando el problema del cambio climático. Evidentemente algo se ha logrado. Naciones Unidas hace un esfuerzo enorme a través del convenio marco sobre cambio climático, pero hacen falta dos cosas. Hace falta, por un lado, un mucho más profundo conocimiento de un tema que requiere bastante profundidad científica y un enfoque interdisciplinario, ¿sí? Y hace falta acción por parte de los tomadores de decisiones, los políticos, los gobiernos, las sociedades civiles, etc. Bueno, el objetivo de la maestría es reforzar eso, particularmente en un país muy sensible al cambio climático como es el Ecuador. Esto es algo muy importante. El Ecuador se caracteriza por ser un país sobre la línea equinoccial cubierto de nevados. Describámosle así brevemente al Ecuador. Los nevados van a desaparecer en menos de 50 años. Yo creo que para el 2050, por ejemplo, el Cotopaxi ya no tendrá nieve,
lo cual es muy pronto, ¿sí? Eso va a crear una crisis en la disponibilidad de agua por el deterioro adicional de los páramos que va a afectar seriamente a todo el país. La costa ha sido fuertemente asolada, diría yo, por fenómenos que se han repetido periódicamente. Los peores que yo recuerdo son el 83, 1983, 1998, como el fenómeno del Niño, que se agrava y profundiza con el cambio climático, de tal manera que los impactos pueden ser mayores en el futuro. Y la Amazonía, que constituye la mitad del país, es una de las regiones más amenazadas, porque el impacto conjunto del cambio climático, la deforestación, puede conducir a una destrucción, lo que se llama una sabanización de la selva, ¿sí? Y esto tiene algunas probabilidades de producirse si seguimos maltratando nuestros ecosistemas. Entonces, el Ecuador de urgencia requiere cambiar sus políticas. Desafortunadamente, el gobierno ha hecho casi nada para enfrentar el cambio climático. Los políticos normalmente piensan en un horizonte de 4 años. Si un presidente, vamos a tener un nuevo presidente en un periodo de 4 años a partir del próximo año, el cambio climático no ocurre en 4 años. El cambio climático es un fenómeno que se posterga en el horizonte y que requiere una planificación de larga duración. El Ecuador nunca ha tenido una planificación de larga duración. Y eso hace que el problema haya sido descuidado, olvidado. Por eso, ¿qué nos proponemos? Nos proponemos formar profesionales competentes desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria para enfrentar el tema del cambio climático. En segundo lugar, nos interesa reforzar los procesos de tomas de decisiones que en el país son extremadamente urgentes para enfrentar con éxito un problema así. Yo le pongo el ejemplo de la pandemia, porque es un ejemplo que todos conocemos en estos días, ¿sí? Evidentemente, tanto el municipio de Quito como el gobierno han tomado medidas importantes, tan importantes que prácticamente el país está semi-paralizado. Pero si vemos los datos estadísticos, los resultados dejan muchísimo que desear. Eso nos muestra que en realidad el Ecuador en este caso es uno de los 5 países de América Latina más golpeados por el coronavirus, ¿sí? Y el problema está creciendo. En Quito la situación es alarmante, todos los servicios de salud están saturados y la mortalidad está subiendo de una forma casi sin control, ¿sí? Esto nos muestra qué poco preparados estamos en el país, pese a los esfuerzos indiscutibles que se han realizado para enfrentar un problema de esta magnitud. El problema del cambio climático es similar, solo que no dura 6 meses o un año, como va a pasar con el COVID, sino que es un problema que está para quedarse y con consecuencias muchísimo más graves. Y frente a eso, ni tenemos profesionales preparados, ni tenemos la capacidad política para tomar serias decisiones, y el Estado está haciendo muy poco, y la sociedad civil tampoco está preparada. Miren lo que pasó recientemente cerca del Reventador. Son consecuencias de los cambios enormes de pluviosidad provocados, entre otras cosas, por el cambio climático, ¿sí? Las enormes crecidas de los ríos, el derrumbe, varios derrumbes que se han producido en la cuenca amazónica, este colapso de la cascada de San Rafael, que ha traído consecuencias verdaderamente dramáticas en toda la región. Tuvimos 3 semanas sin exportaciones de petróleo, etc. Todo eso nos muestra que a la naturaleza hay que tomarla en serio, ¿sí? Que no se puede construir irresponsablemente. Por ejemplo, ¿cuál es la inversión más grande en infraestructura del país? Coca-Cola. Y miren, está a punto de colapsar como consecuencia de la falta de previsión, de la falta de conocimiento serio de las consecuencias naturales que puede traer, si es que son naturales. En este caso pueden haber sido aceleradas por el proyecto, como de hecho me parece que han sido, ¿sí? Esto nos muestra en realidad que debemos ser muy cuidadosos y debemos pensar el país de una forma distinta. Eso es básicamente el objetivo de nuestra maestría. Estamos muy satisfechos hasta el momento porque siempre ha tenido una gran demanda. Además tenemos una especialización superior, políticas de cambio climático, biodiversidad, que es el único programa de la Universidad Andina con reconocimiento de títulos por parte de la Universidad de Padua en Italia, de tal manera que al final, con un curso adicional muy pequeño, la Universidad de Padua proporciona también un título de maestría italiano, ¿sí? Para los estudiantes que cursan ese programa. Estamos abriendo este año también una maestría en ecología política. Los 3 programas en su conjunto se complementan entre sí y nos permiten que la Universidad Andina sea indiscutiblemente dentro de las universidades ecuatorianas la que más profundamente está respondiendo a los desafíos del siglo XXI, al menos en temas ambientales. Carlos, estamos conversando con el doctor Carlos Larrea, ¿no es cierto?
profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y ahora responsable de una maestría que él mismo acaba de describirla con todo su contenido, sus antecedentes, lo alarmante de la situación de un siglo XXI para el mundo que aparece en el horizonte como un siglo catastrófico. Y sobre este tema, Carlos, quiero preguntarle algo. Aquí en el Ecuador, frente a esta prioridad, frente a esta angustia, ¿no es cierto?, de primer orden, ¿cómo han reaccionado en general los medios de comunicación? Porque veo, mi impresión personal, que muy pocos se han conectado, ¿no es cierto?, se han sintonizado con estas preocupaciones que usted también acaba de describir. ¿Qué pasa para potenciar la conciencia en los medios de comunicación, a más, obviamente, de las redes sociales? Bueno, en realidad los medios tienen una cobertura creciente, pero de todas maneras insuficiente. Es decir, me parece que en general en la opinión pública del Ecuador, que desafortunadamente, y esto es lamentable, ha tenido problemas de crisis tras crisis y actualmente, bueno, desde la caída del precio del petróleo en 2014, estamos en una situación económica extremadamente difícil para el sector público, lo cual se ha agravado por el problema del coronavirus, por los problemas que existen en la infraestructura petrolera y energética del país, etcétera. Entonces, normalmente los medios están muy preocupados del corto plazo. Los medios están preocupados de la renegociación de la deuda, los escándalos impresionantes de corrupción que se han destapado en los últimos 3 o 4 años, etcétera, pero no se preocupan demasiado de cómo podemos sobrevivir en el mediano y largo plazo como país, ¿sí? En ese sentido, me parece que sí es muy importante comenzar a pensar, digamos, más allá de pasado mañana. Es natural que si estamos enfrentando la crisis del COVID, estemos preocupados por nuestra sobrevivencia el próximo mes o el próximo año. Y la economía nacional está simplemente destrozada. Entonces, es natural que haya una preocupación por el corto plazo. Pero ¿cómo vamos a resolver los problemas si solo pensamos en pasado mañana? Es como un enfermo que tiene una enfermedad muy grave, por ejemplo, un cáncer, y solo se preocupa de curarse los síntomas. Evidentemente tiene que responder también a un tratamiento que le cure de largo plazo. En el cáncer hemos tenido, por suerte, avances impresionantes en la medicina. ¿Sí? Entonces, pensemos así, veámosle al país desde una perspectiva más de larga duración. Y eso sí creo que me parece que es una tarea que los medios deberían comenzar a asumir con mucho mayor seriedad. Porque en el país sí falta un poco lo que yo llamaría un periodismo de profundidad, un periodismo más analítico, ¿sí? Que responda a Carlos, las necesidades de fondo del país. la pregunta subsecuente a esta que usted acaba de contestar, que es una respuesta cordial pero demandante de una mayor atención en general del sistema de comunicación, lo que viene es lo siguiente. No sé, pedirle al gobierno que ya fenece, que está agonizando en medio de graves problemas, en medio de una situación fallida, sería como pedirle peras al olmo. Sin embargo, hay que hacer esfuerzos. Pero la conexión que debemos priorizar es con el gobierno que viene, cualquiera que éste sea. Porque entre las opciones, las candidaturas, pues hay muchos denunciólogos, hay muchos señaladores, hay muchos señalamientos acusatorios, pero no veo que ninguno de los candidatos tenga realmente un programa, una oferta para el pueblo ecuatoriano en materia de ambiente, de cambio climático, de sustentabilidad, es decir, de lo que es prioritario. ¿Cuál es el papel de la academia para suscitar una atención mayor por parte del poder político, Carlos? Bueno, en realidad la academia juega un rol importantísimo. Las universidades son en realidad algo así como el espacio pensante y de creatividad que tiene cualquier país, porque reúne a los profesionales más avanzados, se dedica justamente a formar profesionales y no olvidemos que una de las funciones más importantes de la universidad en todo el mundo es la investigación en ciencia y tecnología. Esa investigación debe responder a las necesidades de la sociedad, a las necesidades del país. Y en el país una de las necesidades es cómo solucionar los problemas más emergentes que tenemos ahora. Hemos tenido exportaciones de petróleo que pensamos que iba a salvar el país por casi medio siglo. Y sin embargo tenemos más de un tercio de la población afectada por condiciones de pobreza estructural. Este porcentaje está creciendo enormemente con la crisis económica actual. Tenemos un país con enormes desigualdades
tenemos un país que es el más biodiverso, o uno de los más biodiversos del mundo, y estamos destruyendo esa biodiversidad, por ejemplo, a través de la deforestación. Como les mencionaba, tenemos amenazas serias por el cambio climático. Esos problemas tienen que ser de alguna manera tratados y resueltos. Y más allá de este horizonte de muy corto plazo, ¿qué va a pasar con los bonos que se vencen en 15 días? Eso le preocupa al ministro de Finanzas con razón. Pero el país no puede estar concentrado solamente en esos problemas, que por supuesto son graves, ¿sí? O cómo cambiamos las medidas de confinamiento. Son problemas de extremada urgencia, pero más allá de eso necesitamos repensar el país, ¿sí? Afortunadamente el país es un país con un patrimonio natural impresionante. Nosotros somos un país con la mayor energía solar que llega al mundo. Tenemos un país, como les mencionaba, que es uno de los, tal vez el primero o segundo más biodiverso del mundo. Tenemos maravillas en el Ecuador, yo ahora quiero mencionar tres: la ciudad de Quito, por su herencia cultural y artística; el Parque Nacional Yasuní, que ha sido considerado el lugar más biodiverso del planeta; y las Islas Galápagos. Basta con esas tres cosas para descubrir la enorme riqueza que tenemos en el Ecuador y que le estamos aprovechando muy mal. Este mismo momento estamos perforando petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Es algo impensable, ¿sí? ¿Cómo es posible que estemos amenazando con la destrucción de la joya más grande de biodiversidad en el mundo para obtener un recurso que desaparecerá en 15 o 20 años y cuyos costos de extracción ni siquiera conocemos bien, el momento que los precios del petróleo están colapsando en todo el planeta? ¿Sí? Hay contradicciones así. Entonces, por eso es necesario que en el futuro quienes hagan política, quienes tomen decisiones, estén informados del país que estamos manejando, ¿sí? Porque pese a que tenemos problemas gravísimos, y no quiero exagerar en eso porque todo el mundo los está sufriendo, también tenemos una riqueza espectacular. Somos un país realmente bendecido por la naturaleza y la creación. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos posibilidades de salir adelante más que ningún otro. Lo que hace falta es lo que usted dice, una convergencia real. Y desgraciadamente, es un tema político, ¿sí? Es decir, dejar de insultarnos los unos a los otros de alguna manera. Eso lo podemos seguir haciendo, está bien, porque una crítica siempre es necesaria, pero tener algún sentido de unidad nacional para enfrentar de nuevo el coronavirus es una excelente oportunidad como una sociedad unificada. Un problema que si no actuamos todos y ponemos todos una gota de agua para contribuir con la solución de este problema, no se va a resolver, ¿sí? Carlos, muchas gracias. Ha sido fecunda y orientadora toda su explicación. No se agota en el pequeño espacio o tiempo que tenemos. Yo me comprometo con la comunidad a seguir conversando con el doctor Carlos Larrea. Y yo quisiera que entremos un poco en la materia operativa específica de la maestría. Usted ya la ha descrito, no necesita un mayor perfil, pero le quiero pedir, Carlos, que nos hable o hable a los audientes del plan de estudios, de los requisitos para matricularse, del calendario y del costo y las eventuales becas. Empecemos, pues, con el plan de estudios, Carlos. Bien, les había dicho que el enfoque de nuestra maestría es interdisciplinario, por una parte, y por otro lado es crítico. ¿Qué entendemos por interdisciplinario? Entender el problema del cambio climático requiere una cierta formación en ciencias naturales. Por ejemplo, química atmosférica, por ejemplo, geología, por ejemplo, climatología. Botánica. ¿Perdón? Botánica. Claro, biología en general. ¿Sí? Necesitamos en realidad, entonces, esas materias están en el penso. Hay una materia introductoria que se llama Cambio Climático, Evidencia Científica. Tenemos un curso de climatología. Tenemos dos cursos de biodiversidad que son muy importantes, de temas biológicos, etcétera. Tenemos un curso específico sobre métodos cuantitativos para análisis ambiental y social. Pero también tenemos el lado social y político, porque nosotros no estudiamos esto solamente por el placer del conocimiento científico, sino para resolver los problemas. Claro. Y el resolver los problemas, o por lo menos mitigarlos, implica una toma de decisiones en el ámbito social y político. Por eso tenemos que tener un conocimiento de los tratados internacionales de cambio climático, de las soluciones apropiadas para el Ecuador, y por eso tenemos economía política del cambio climático.
tenemos mecanismos de mitigación y adaptación, como algunas de las materias que responden al lado social, ¿sí? Entonces, es una maestría que combina lo científico, lo técnico y lo social, orientado a la toma de decisiones. Y a la Eso es solución de básicamente problemas. el uno. Carlos, ¿cuál es el calendario de la maestría, no? Porque los temas, el contenido es abundante, pareciera inacabado e inacabable. ¿Cuál es el calendario que se ha planteado la universidad para su maestría? Bueno, es una maestría internacional que tiene un año lectivo completo de cursos. Es una maestría que requiere dedicación a tiempo completo. Tenemos becas, un número, no para todos, pero creo que para los estudiantes que más distinguidos entre los postulantes, tendremos becas que exoneran la colegiatura y además de eso le dan un pequeño aporte para un estipendio mensual a su beneficiario. En segundo lugar, tenemos también descuentos importantes para algunos otros estudiantes que no pueden recibir una beca completa. Los requisitos son un título de pregrado, sea en el campo natural o en el campo social. Nuestros alumnos en el pasado han sido, por ejemplo, biólogos, ingenieros ambientales, ingenieros químicos, geógrafos. Esas son algunas de las carreras que más se han destacado, pero también hemos tenido, obviamente, politicólogos, abogados, antropólogos, comunicadores, ¿sí? O sea, admitimos personas que tengan un pregrado prácticamente en cualquier disciplina, ¿sí? Carlos, quisiera pedirle que brevemente nos describa, porque usted debe coordinar o dirigir a una serie de maestros, de docentes propios de planta de la universidad y a otros tal vez invitados o contratados, nacionales e internacionales. Sí, bueno, tenemos una planta de profesores que se dedican al programa en este momento de 11 profesores con PhD, entre los cuales se destacan 3 profesores que residen en Italia. La maestría va a ser en este año completamente virtual. Esto quiere decir que se va a difundir por mecanismos como el Zoom que estamos utilizando en este momento u otras plataformas similares o más ricas, el Moodle, por ejemplo. De tal manera que para los estudiantes internacionales no requiere que viajen al Ecuador. Esto es muy importante porque los viajes internacionales han sido uno de los más afectados y nadie sabe cuándo se van a reiniciar. Entonces, para evitar la incertidumbre, nosotros ya tenemos una experiencia enorme en la universidad, particularmente en nuestra área, en temas de formación a distancia, formación virtual. Pues hemos estado haciendo cursos desde hace 5 años con financiamiento internacional, ¿sí? De tal manera que cualquier estudiante de cualquier parte del mundo, el único requisito, además de los requisitos académicos, es hablar castellano, porque la maestría se hace en español, evidentemente, ¿sí? Si se cumple este requisito, puede postular un estudiante que vive en España, por ejemplo, ¿sí? O puede postular un estudiante en América Latina, donde la franja horaria es más compatible, un poco con los horarios y cosas por el estilo, ¿sí? O en Estados Unidos o Canadá. Carlos, Entonces, es una maestría internacional. el doctor Carlos Larrea es uno de los docentes catedráticos pendoneros con que cuenta la Universidad Andina Simón Bolívar, con la larga trayectoria académica, casi siempre lo que llaman comúnmente en latín summa cum laude, ¿no es cierto?, con grandes distinciones. Quiero contar a la audiencia que todas las personas que conocen desde que Carlos fue jovencito, adolescente, se educó en uno de los mejores colegios de Quito, de grande exigencia, Colegio de los Jesuitas del San Gabriel, y ahí Carlos tenía la fama de ser un notabilísimo matemático. Sus compañeros me han contado que pues ellos esperaban que derivara Carlos hacia la ingeniería, ¿no es cierto?, a las ciencias abstractas, la ciencia de la naturaleza, pero bueno, Carlos escogió estas disciplinas que tienen que ver con la solidaridad social. Una paradoja casi poética, Carlos. Bueno, sí, esto es bastante aproximado a la realidad. Yo tenía 2 cosas. Tenía una enorme vocación por lo cuantitativo y por otro lado tenía una gran inquietud por responder a las necesidades sociales de nuestro país. Y en realidad logré una formación, una educación superior que combine ambas cosas. Es decir, yo terminé mis estudios en ingeniería también. No he hecho práctica profesional en ingeniería. Luego estudié matemáticas
también a nivel de posgrado, he logrado, pues, durante muchos años fui profesor de análisis matemático en la Universidad Central, en la misma Facultad de Ingeniería, y entre las materias que yo enseño en cambio climático hay una materia de métodos cuantitativos que viene de ese lado. El cambio climático resultó ser de alguna manera un espacio donde yo pude combinar mis conocimientos de ciencias naturales con ciencias sociales. Y por eso realmente me fascina. O sea, una de las razones por las que yo he promovido este programa en la Andina, pese a su carácter innovador, lo cual me ha costado mucho trabajo, es justamente porque es un espacio donde yo puedo combinar elementos de ciencias naturales, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la biodiversidad, el tema de la química atmosférica, las emisiones de metano o de otros gases invernaderos, clorofluorocarbonados, etcétera, ¿sí? Con conocimientos de ciencias sociales, ¿sí? Por ejemplo, políticas para detener la deforestación en la Amazonía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí realmente creo que, como usted menciona, logré que mi formación y mi práctica profesional, y es un privilegio, porque no siempre se consigue, de alguna manera combinen estos elementos que han respondido pues a las inquietudes más importantes que he tenido en mi vida. Doctor Carlos Larrea, ¿quién habla? Pero fundamentalmente la amplia audiencia de esta matriz que es Enfoque TV, que es matriz de 4 o 5 medios adicionales que están conectados con esta entrevista, le decimos gracias y le comprometemos, una vez que ya inicie el proceso operativo de la maestría, a continuar conversando para que usted nos cuente cómo se desarrolla, cómo evoluciona y qué planes hay para el futuro. Y sobre todo el gran desafío, crear conciencia en la comunidad, conciencia en el sistema de educación, conciencia en el nivel político. Un gran abrazo y un gracias especial, doctor Carlos Larrea. Muchísimas gracias por la invitación a este programa y ha sido una excelente oportunidad para nosotros. Le agradezco también en nombre de la universidad.